Buenas de nuevo a cada una de mis hermanas. Dios las bendiga. Nuestra lección para este momento es el Evangelio de las Tres Cruces y nuestro pasaje clave es Lucas 23, 32 al 43. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, en esta lección tenemos este pasaje, es un pasaje muy famoso acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y si nosotros miramos hacia atrás en el Antiguo Testamento, vemos que los profetas anticiparon la venida del Señor Jesucristo. Y específicamente el profeta Isaías nos habla acerca del sufrimiento. En Isaías 53, Isaías 52, los últimos versos, nos está hablando del siervo sufriente. ¿Quién es este siervo sufriente? El Señor Jesucristo. Y nos vamos a leer específicamente unos versitos en Isaías, donde mire lo que dice el profeta Isaías acerca del Señor Jesucristo. Dice en Isaías 52, los versos 13 al 15, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán de él su boca. Dice, su hermosura fue desfigurada en más que los hijos de los hombres su parecer. Y en Isaías 53, 11 realmente nos muestra el profeta Isaías cuál fue el propósito de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Porque el Señor Jesucristo, para nosotros la pregunta es por qué Él tenía que sufrir esta muerte tan violenta, esta muerte tan dolorosa. La única respuesta es porque el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Porque era el único propósito, era la redención. ¿La redención de quién? De la humanidad. Y dice en Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces vemos este propósito, que el propósito fue la salvación de la humanidad. Y en este pasaje que acabamos de nombrar, vamos a ver que en este pasaje encontramos tres personajes y tres cruces. Entonces, pues nosotros hemos nombrado el Evangelio de las tres cruces. Entonces tenemos la cruz de en medio, tenemos la cruz de la derecha y la cruz de la izquierda. Y vamos a ver algo interesante. Entonces, en este relato vemos que hay tres cruces y tres personajes. Entonces, el personaje principal es el Señor Jesucristo y hay dos ladrones en cada una de estas cruces. Entonces, vamos a ver la primera cruz, que es la cruz entonces de rebelión. Entonces, vamos a ver esta primera cruz. Entonces, en la cruz de la rebelión, nosotros ¿qué vemos? Vemos que en
la cruz que estaba en el medio estaba preparada para un ladrón, estaba preparada para un hombre que había cometido pecados, un hombre que había asesinado a muchos, había robado. Estaba esta cruz preparada para él, pero esta cruz fue ocupada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, y sabemos que él fue crucificado en el medio, y a la izquierda de la cruz del Señor Jesucristo estaba un ladrón. ¿Y qué representa este hombre? Este hombre representa a las cabras, representa a aquellos que no se han arrepentido, aquellos que han escuchado el Evangelio, pero no se han arrepentido. ¿Y cuál es el destino de estos hombres? El destino es el infierno. Y vamos a ver varias características de una persona que no se ha arrepentido, una persona que es no creyente en el Señor Jesucristo. Y lo primero que nosotros vemos es que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en Romanos, el capítulo 3, el verso 9. Romanos 3, el verso 9. Mire lo que nos dice Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, si nos damos cuenta, en esta palabra nos dice muy claramente que todos nosotros somos pecadores, que no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios. Dice que no hay judío, no hay gentil, o sea, todos nosotros somos pecadores. Entonces lo describe. Pero si seguimos mirando nosotros en la carta de Romanos 5:12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros sabemos que en el jardín de Edén, Adán y Eva habían sido creados por Dios. Ellos cayeron, y cuando ellos cayeron y pecaron, toda la raza humana pecó. Entonces aquí lo vemos muy claramente, este hombre era pecador. Y en Romanos 6:23 nos dice otra de los versículos importantes. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que este hombre, como características, estaba muerto, estaba separado de Dios, muerto en sus pecados y separado de Dios. Y aparte de esto, mire la descripción que nos dice el apóstol Pablo en Efesios acerca de nosotros. Efesios 2, 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Entonces podemos decir de este hombre que estaba a la izquierda, este ladrón tuvo la oportunidad, escuchó al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre era pecador, apartado de Dios como todos nosotros. Pero este hombre tuvo la oportunidad y no se arrepintió. Y hay algo que nos dice en 2 Corintios 4, 3, 4. Nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, les ha cegado la mente a los incrédulos, para que a ellos no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero aquí quiero aclarar algo, hermanas, es que hay una responsabilidad personal, ¿sí? Y Satanás ha cegado la mente de los incrédulos simplemente porque ellos han endurecido su corazón. Y si una persona endurece su corazón, entonces esta persona está cegada completamente y no recibe a Dios. Pero tenemos una oportunidad, es una responsabilidad personal, cada uno puede hacer una escogencia. Entonces ahí vemos que este hombre está cegado a la luz del Evangelio, ¿sí? Y además nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice en la palabra que el peor pecado es que el peor pecado no es mentir, el peor pecado no es asesinar, el peor pecado es rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y miren lo que nos dice Segunda de Corintios, el capítulo 2, los versos, vamos a mirar Juan 8, 24, Juan 8, 24. Entonces esto es lo que nos dice Juan 8, 24. Dice lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí vemos claramente que el Señor dice que si nosotros no creemos en Él, vamos a ser condenados, vamos a morir. Este es el peor pecado.
rechazar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces lo vemos claramente. Y también vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:12. Entonces Primera de Juan 5:12 dice la palabra de Dios lo siguiente: en que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces claramente la palabra es muy textual en decirnos que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué pasaba con este hombre de la izquierda, con este ladrón? Este ladrón quería ser salvo del sufrimiento de estar en la cruz, pero no quería ser salvo de las consecuencias dolorosas del pecado. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió. Y él está en este momento, ¿dónde? En este momento él está en el infierno. Él está sufriendo en este lugar de dolor. ¿Por qué? Porque no se arrepintió ni creyó en el Señor Jesucristo. Entonces lo que podemos decir es que este ladrón representa a quienes, representa a aquellos personas que tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y no lo hacen, lo rechazan, a pesar de que ellos han estado expuestos al Evangelio. Y a pesar de todas las pruebas, ellos niegan al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante en 2 Corintios. Vamos a mirarlo. 2 Corintios, veamos 7:10. 2 Corintios 7, el capítulo 7, el verso 10. Dice lo siguiente: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces fíjense que aquí muy claramente nos dice que hay dos tipos de tristeza: la tristeza que proviene de Dios, que guía al arrepentimiento, pero la tristeza del mundo que guía a la perdición. ¿Qué significa esto? Que una persona puede arrepentirse por sus pecados y decir, oh sí, lo siento mucho, pero de ahí no pasa, no hay verdadero arrepentimiento, y esto lo lleva a la perdición. Esto fue lo que pasó con este ladrón. Este ladrón quería ser salvo de las consecuencias de la cruz, porque estaba sufriendo dolor, pero este hombre no quería ser salvo de las consecuencias de su pecado. Y vamos a ver que a pesar de varios hechos importantes, recordemos que él fue al infierno a pesar de que en el medio estaba el Señor Jesucristo crucificado. Y el hecho número 1 es que el que estaba colgado en el medio no vino a condenarlo a él, sino a salvarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de él. Y esto nos lo dice en 2 de Pedro. Vamos a mirarlo, la escritura, 2 de Pedro, el verso 3:9. 2 de Pedro 3:9. Entonces Pedro, 2 de Pedro, verso 3:9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces fíjese aquí, Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que usted, donde quiera que usted se encuentre, sea salva. Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y la salvación es universal. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces muy claramente nos dice la palabra. El hecho número 2 es que en esta cruz vemos dos atributos importantes de Dios muy grandes. Uno es su amor. Dios nos ama tanto que entregó su vida por nosotros. Y el otro atributo es que Dios es tan santo que Él no puede soportar el pecado. ¿Y qué pasó en este momento? En este momento Dios el Padre puso el pecado de todos nosotros sobre el Señor Jesucristo. Entonces es por eso es que el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí lo vemos claramente. Y el Señor Jesucristo, a pesar de esto, dice que Él puso su vida por nosotros, por sus amigos. Él dio su vida, no solamente por los amigos, sino por todos. O sea, por los amigos y los enemigos, puso su vida. Entonces, en eso vemos el amor de Dios. Es tan grande, o sea, Él es santo, que no quiere ver el pecado, pero a la vez es justo, a la vez es amoroso, que nos ha perdonado a nosotros. Y el hecho número 3, importante, es que en esta cruz de la rebelión, como lo veíamos aquí, en esta cruz de la rebelión estaba este
ladrón. Y en esta cruz de la rebelión vemos que al lado de él estaba el Señor Jesucristo con sus brazos extendidos. Y el Señor Jesucristo dice que Él está con sus brazos extendidos todo el día. ¿Qué significa esto? Que hoy, en este momento, hay salvación. Que el Señor Jesucristo continúa con sus brazos extendidos diciendo, vengan a mí y arrepiéntanse porque yo los salvo. Entonces necesitamos venir al Señor Jesucristo. Y saben, la única cosa que nos separa a nosotros de Dios es nuestro pecado. Isaías 59, los versos 1 y 3 nos dice exactamente eso, que nuestros pecados nos han apartado de Dios. Entonces Isaías dice, Isaías 59, los versos 1 al 3, he aquí que no ha soportado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, nuestra lengua. Entonces ahí vemos muy claramente que el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos separa a nosotros del Señor Jesucristo? Nuestro pecado. Pero Él nos ha dado la oportunidad, sus brazos están abiertos, sus brazos, el Señor quiere salvar a toda persona, es importante. Y vamos a ver que mucha gente trata de entrar en el camino. Veíamos en Mateo 7, los versos 13 y 14, que hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y mucha gente trata de entrar al camino angosto, ¿a través de qué? A través de las religiones, a través de filosofías, a través de las buenas obras. Pero esto es imposible, esto no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas. Y Él lo dice en Mateo 10, que Él es la puerta de las ovejas. Y también nos dice en Juan 10 y en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor Jesucristo hoy continúa con sus brazos extendidos, ¿sí? Y Él nos está dando muchas oportunidades. Y vamos a leer lo que dice Lucas 13. Vamos a mirarlo, Lucas 13, los versos 23 al 27. Lucas 13, 23 al 27. Dice lo siguiente, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. ¿De dónde sois? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde soy, apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hermanas, esto es wow, y amigos que nos escuchan, esto es un pasaje bastante wow, es una advertencia para nosotros, porque dice que muchas personas van a tratar de entrar en el camino estrecho, pero ya la puerta se ha cerrado. Llegará un momento en que ya no va a haber más lugar para arrepentimiento, pero en este momento la gran noticia es que en este momento el Señor Jesucristo está con sus brazos extendidos y todavía hay salvación en Él. Él dice, vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, vengan a mí y yo os daré salvación. Entonces tenemos esa primera cruz, la cruz de la rebelión. Vamos a ver la segunda cruz, que es la cruz del arrepentimiento. Entonces sabemos que a la izquierda estaba este ladrón en la cruz de la rebelión, pero aquí a la derecha estaba el ladrón en la cruz del arrepentimiento. ¿Y qué pasó con este ladrón? Vamos a mirar lo que dice el pasaje en Lucas 23, veamos los versos 40 al 43. Respondiendo el otro, o sea el otro ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Entonces vamos a ver las características de este hombre. Lo primero que podemos decir es que este hombre había nacido en pecado, como todos nosotros, y tenía pecado en él, pero saben que lo más importante es que los pecados de este hombre que estaba aquí fueron colocados acá, en el Señor Jesucristo. Todos sus pecados fueron colocados en él. Y este hombre en un momento estaba maldiciendo a Dios, ¿sí? Como el otro ladrón se estaba burlando del Señor Jesucristo, pero luego al otro momento que estaba pasando, algo pasó con este, se convierte en un predicador. Mire lo que le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? La respuesta a esto es que este hombre tuvo un nuevo nacimiento. Este hombre se arrepintió. Recordemos cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Nicodemo, y Nicodemo era un principal del Sanhedrín. Él conocía las escrituras, él sabía acerca de Dios, pero el Señor Jesucristo lo confronta y le dice: es necesario nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Y esto fue lo que pasó con este ladrón. Este ladrón nació de nuevo. Mire, esto es un proceso instantáneo. Es la regeneración por el Espíritu Santo, y el agua nos habla de la santificación por la palabra de Dios. Y es lo que dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que podemos decir claramente con este hombre es que este hombre tuvo un nuevo nacimiento. ¿Y por qué? Porque este hombre recibió al Señor Jesucristo por fe. Él creyó en el Señor Jesucristo y él nació de nuevo. Y él se convirtió en un mensajero de la reconciliación, y él comenzó a predicar al otro ladrón: tú no temes a Dios, que nosotros estamos en esta cruz porque nosotros hicimos mal, pero él no ha hecho absolutamente nada. Él estaba predicando a este hombre, y asimismo nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos mensajeras de Dios, mensajeras de reconciliación. Entonces esto fue lo que pasó con este hombre en esta cruz. Y además vemos que este hombre vio la santidad de Dios. Cuando él vio sus propios pecados, él vio la santidad de Dios. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Este hombre no tuvo tiempo de ir a una iglesia. Este hombre no tuvo tiempo de ser bautizado, pero este hombre fue salvo por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en este momento estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba muriendo por este hombre que se arrepintió. Entonces ahí lo vemos. Y este hombre, ¿saben qué? Hoy está en el cielo, y dice que en el cielo hay fiesta gozosa. Hay una celebración grande cuando un pecador se arrepiente, y el Señor dice: yo soy el buen pastor, mi vida he dado por las ovejas. Eso lo vemos en Juan 10:11. Y finalmente tenemos la última cruz, que es la cruz más importante, es la cruz de la reconciliación, ¿sí? En la cruz de la reconciliación, ¿quién estaba? Estaba nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 1, 18, 21. Es un pasaje muy importante. 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Entonces dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow, entonces aquí tenemos que nosotros hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y aquí es importante que entendamos la palabra redención. La palabra redención en este contexto es el precio que se paga por el rescate de una persona que está en esclavitud. Y nosotros estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y estábamos bajo la maldición de la ley. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Murió por nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, que estaba en el centro, que estaba en esta cruz, en el centro, Él cargó todos nuestros pecados. Dios el Padre puso todos nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo. Y sabe, hubo
3 horas de oscuridad en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios el Padre estaba poniendo los pecados del Señor Jesucristo sobre él. Y es cuando el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono del Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre estaba juzgando nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el más grande reconciliador de la humanidad. Él dividió la humanidad. La cruz de Cristo divide la humanidad en los que son salvos y en los que no son salvos. Y lo que nosotros podemos decir, ¿cuál es la aplicación para nosotras hoy, hermanas? Lo que nosotros podemos decir es que nosotros tenemos el evangelio de las buenas nuevas. Si usted se ha arrepentido, comience a predicar la palabra del Señor. Comience a decir a otros que vengan a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy es el evangelio. Hoy son las buenas nuevas de salvación. Y estas buenas de salvación son para toda persona que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Y mi pregunta para hoy, para usted, mis queridas que están escuchando, es: ¿en qué cruz está usted hoy? ¿Está usted en la cruz de la rebelión? Yo le ruego que venga el Señor Jesucristo. Yo le ruego que no sea como este ladrón que lo rechazó y hoy está en el infierno. Si usted está en la cruz del arrepentimiento, yo le ruego que se arrepienta y que venga el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo perdonó a este ladrón y este ladrón hoy está en el cielo. Y tenemos la cruz de la redención. Y si el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, murió por nosotros, nos dio vida y vida en abundancia. Él nos rescató del mercado de esclavos. Él puso su sangre preciosa. Él dijo, ha terminado, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Y hoy le digo, con las palabras y con amor, vengan al Señor Jesucristo, arrepiéntanse y sean salvas. Y si ya lo es, mi querida hermana, continúe predicando la palabra, hágalo todo el tiempo, comparta a otros las buenas nuevas de salvación. Dios las bendiga.